Buenas tardes, en esta ocasión vamos a estar conversando acerca de la tabla de verdad cuando tiene tres variables. En esta ocasión vamos a estar mostrando cómo se resuelve una tabla de verdad con tres variables. En este caso, n es igual a 3, por tanto 2 elevado a la 3 igual a 8. Entonces mi tabla de verdad tendrá 8 valores de verdad. Lo primero es llenar el encabezado. El encabezado, como decía en el video anterior, se llena haciendo las columnas de las primeras variables, o sea, las letras del alfabeto. Aquí tengo a P, a Q y a R. Entonces voy a hacer la columna de P, la columna de Q y la columna de R. Luego, la columna de las negaciones, en este caso me aparece negación de Q. Hago la columna de la negación de Q, me aparece negación de R, hago la columna de la negación de R, y luego de las negaciones vienen los paréntesis. Tengo la columna del primer paréntesis, en este caso sería P y negación de Q, y luego hago la columna para el segundo paréntesis, que es este de aquí, y tengo P y negación de R. Bien, aquí después que termine de hacer la columna de los paréntesis, hago la columna de la negación de los paréntesis, que en este caso sería este. Negación de P y negación R. Terminé de hacer esa columna. Y ahora hago la columna que es la del último ejercicio. Vamos a hacerla así. Y voy a escribir todo el ejercicio completo. Sería P y negación de Q y negación de P y negación de R. Entonces, en este caso ya tengo todo el encabezado del cuadro hecho, y ahora voy a aplicar la regla de que cuando hay tres variables lleno primero de 4 en 4. Aquí tendría entonces 1, 2, 3, 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Luego una verdadera, una falsa, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Y a partir de ahora, entonces procedo a completar lo que se me está pidiendo. Aquí en esta columna me dicen negación de Q. Voy a negar esta columna que está aquí. Esta columna empieza con 2 verdaderas, entonces yo escribo 2 falsas. Aquí hay 2 falsas, escribo 2 verdaderas. Aquí hay 2 verdaderas, pues escribo 2 falsas. Y aquí hay 2 falsas, escribo 2 verdaderas. En esta columna me piden negación de R. R es esta columna que está aquí. Entonces voy a negar esta columna. Verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, escribo verdadero, verdadero, escribo falso, y falso, escribo verdadero. Y ahora viene esta columna que es para trabajar con este conectivo, con el conectivo I, que me dice que es verdadera si las dos componentes que la forman son verdaderas. ¿Con cuáles columnas? Busco la columna P, que es esta que está aquí, le hago una señal, y la columna negación Q, que es esta que está aquí, y le hago otra señal, que significa que voy a trabajar aplicando lo que dice ese conectivo con esa columna y con esta. Entonces ese conectivo es verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces aquí tengo verdadero y falso, me va a dar falso, verdadero y falso, me va a dar falso, verdadero y verdadero, que me va a dar verdadero, verdadero y verdadero, me va a dar verdadero, falso y falso, falso, falso y falso, falso, falso y verdadero, me va a dar falso, falso y verdadero, falso. Terminé de llenar esa columna. Ahora voy a llenar la columna que me dice que va a trabajar con esta nuevamente, con P y con la negación de R, o sea, esta que está aquí. Voy a marcar esta y esta. Voy a trabajar con esas dos columnas
con el mismo conector, que es verdadero si las dos componentes que la forman lo son. Entonces ahora voy a trabajar con esta columna y con esa columna. Las voy a señalar. Entonces tendría verdadero y falso, que me va a dar falso, verdadero y verdadero, que me va a dar verdadero, verdadero y falso, que me va a dar falso, verdadero y verdadero, que me va a dar verdadero, falso y falso, que me va a dar falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, que me va a dar falso, y falso y verdadero, que me va a dar falso. Ahora, en esta columna voy a negar, aquí me dicen que niegue esa columna, P y negación de R, que es esa misma columna que está aquí. Voy a negar esta columna completa. Sería entonces falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y entonces en esta oportunidad voy ahora a trabajar con la última columna. La última columna me dice que voy a trabajar con esta parte que está aquí, P y negación Q, que es esta columna que está aquí. Le voy a hacer un cuadrito para señalarla. Y esta columna que es negación de P y negación de R, que es esta parte que está aquí, esta columna. Entonces significa que voy a aplicar el conector, que es este del medio, conector conjunción, y me dice que es verdadera si las dos son verdaderas. Entonces voy a trabajar con esta columna y esta columna, aplicar lo que dice ese conector. Entonces en este caso tendría falso y verdadero, falso, falso y falso, falso, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y verdadero, falso, falso y verdadero, falso, falso y verdadero, falso. Bien, de esta manera he concluido con mi tabla de verdad. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video sobre la tabla de verdad.